7:48 minutos de la mañana, seguimos con más de Primera Página. A esta hora le damos la bienvenida al economista y experto petrolero, además coordinador nacional de los profesionales y técnicos del Congreso de la Patria, Andrés Giuseppe. Ese cargo me quitó un minuto de entrevista. Bienvenido. Gracias por la invitación a tu programa. ¿Cómo está? Varios temas que hablar con usted, sobre todo en materia económica. Ayer la Asamblea Nacional Constituyente trató el tema, hubo una locución del ministro Castro Soteldo, y decía, entre otras cosas, que había que recuperar la articulación de las empresas del Estado. Él decía ayer, entre otros varios aspectos que tocó, que no era posible y no se podía seguir permitiendo que, por ejemplo, habían ministerios que no se comunicaban y que eran de temas comunes, por ejemplo, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Alimentación. Para usted, que es economista y experto en otros temas, además, ¿cómo vislumbra el tema económico ya en el último trimestre del año? Bueno, quedan 2 meses ya para claro, que se eso que ocurrió ayer es un hecho importante, ¿no? Se está cumpliendo lo prometido, ¿no? La Asamblea Constituyente está aprobando el paquete de leyes que el presidente Nicolás Maduro llevó para discusión, para el debate abierto. Todo eso que se está aprobando allí va a entrar a un debate nacional, la gente se va a incorporar. Y lo fundamentalmente de crear este Agrosur es para tratar de coordinar, ¿ves? Eso es la coordinación social, política, institucional, efectiva entre los actores de la sociedad económica que tiene que ver con el tema agrícola, que tiene que ver con la producción agrícola en Venezuela. Entonces, el Estado tiene que coordinar no solamente ellos mismos, sus instituciones, tiene que también coordinar con los productores, con las empresas proveedoras, con los importadores y fundamentalmente con las universidades para ir desarrollando nuestras propias tecnologías. Ese sentido es Agrosur, pues, esa corporación nacional que de una otra forma va a lograr articular a todos los actores de la sociedad venezolana que tienen que ver con ese tema de la agricultura, de la agroindustria, de suministro de bienes de primera necesidad. El ministro hacía referencia ayer a un tema importante, era la diáspora de la gente del campo hacia otras actividades económicas. ¿Cómo lograr en este gobierno o en este proceso revolucionario, como se denomina, hacer competitivo el campo venezolano? Porque el ministro también lo decía ayer, que no era posible, que el venezolano prefería vender su producto afuera en vez de dejarlo aquí en Venezuela, pero los productores denuncian que están trabajando a pérdida. ¿Cómo recuperar entonces el aparato productivo? Bueno, si teniendo esa coordinación nacional, tú puedes determinar cómo desde el campo, de una vez que produces, después el proceso de distribución, de comercialización, toda la cadena productiva. Si tú tienes control sobre toda la cadena productiva, puedes ver que ninguno pierda, ¿ves? Puedes controlar las ganancias de cada uno, puedes orientar, mejorar, proteger a uno, ¿ves? Incentivar a otros, apoyarse. Esa es la idea, ¿ves? La idea de la coordinación, de trabajar en redes de empresas, es dominar todo el sector en Venezuela, que no sea vulnerable, que no haya un actor que domine, ¿ves? Es importante también, ¿ves? Que haya colusión entre el Estado y los empresarios, pero con una finalidad de impulsar la industria en Venezuela. No es que haya un vivo, no es que haya un monopolio, un oligopolio allí montado sobre otro, entonces sobre su dominio pretende manipular los precios, pretende impulsar su estrategia y sobre todo acabar con la política, pues, del Estado. Entonces es fundamental que el que presida y que coordina esa corporación tenga esos elementos fundamentalmente, sobre todo los elementos perniciosos. Hay muchos enemigos del proceso revolucionario. ¿Cuáles son? Los enemigos, bueno, imagínate tú, por lo menos los oligopolios, los cárteles que se forman en la distribución de los bienes de primera necesidad, eso es fundamental. Aquí todavía Fedecámara, Consecomercio, Benanchan, Fedenaga sigue siendo enemigo de la revolución y tienen algún control importante en el aparato productivo nacional, sobre todo de bienes de primera necesidad, de consumo masivo, y son enemigos de la revolución y siguen siendo controladores de importantes porciones en el mercado productivo, en la distribución, ¿ves? En toda la comercialización, y eso de una otra forma manipula, incide en los precios. En el caso, por ejemplo, de Empresas Polar, ¿por qué si la empresa privada o en este caso este tipo de monopolios, como usted los menciona, son enemigos de la revolución? ¿Por qué, por ejemplo, la bolsa del CLAP tiene productos de la Polar? No, pero es que eso es parte de la coordinación. ¿Y por qué no van a producir si ellos reciben recursos del Estado? ¿Cómo es que ellos no van a dejar producir todos los productos? 74 productos, esa corporación privada, llamada Empresas Polar, como estoy diciendo, controla 74 productos de primera necesidad. Eso hay que acabarlo. No es posible que ellos controlen prácticamente el 60% de la harina de maíz precocida, que controlen el 40%, 50% ya solo del arroz, la mayonesa, salsa de tomate. Es decir, eso no puede ser. La única forma de imponer un sistema socialista más equitativo, más distributivo, es que tú empiezas a acabar. Es una máxima de la economía socialista incluso. Hay que acabar con los monopolios dentro del mercado del sistema capitalista. Y a la medida que tú vas acabando con los monopolios, con eso, ¿qué se va a distribuir entonces? Porque las empresas del Estado no tienen productos. Cuando yo te digo acabar con los monopolios es quitarle porciones en el mercado. Una empresa no puede tener el 60% del mercado porque incide en los precios. Es una teoría de la economía básica. La perversión del mercado en la teoría clásica de la economía
son los monopolios, los oligopolios. La prevención es esa. La idea es que haya muchos productores y que en vez de controlar 60-70%, controle el 20-30%. No va a desaparecer. ¿Por qué no se ha logrado que las empresas del Estado puedan ser igual de competitivas? Puedan tener una producción más o menos parecida. Bueno, es parte de la descoordinación que ha existido. El Estado no coordina con los empresarios privados. Dolorosamente aquí se montaron muchos empresarios en política, en vez de hacer su trabajo, que es producir por el país. El Estado siempre le ha dado dólares preferenciales, le ha otorgado las divisas. La historia ahorita de los últimos 18 años vemos toda la cantidad de millones y miles de millones que han administrado los empresarios que se han dedicado simplemente a importar. ¿Y es las una empresas del estructura. Estado? No, sí, han tenido muchas fallas, las empresas claro. expropiadas. Son vulnerables. Son vulnerables cuando no hay coordinación, son vulnerables cuando tienes un... ¿Cómo va el Estado a competir con un sector privado que no está, prácticamente funciona sin control, no hay una ley que los obligue a actuar, mientras que el Estado es un eje reglado? Las empresas del Estado tienen que cumplir con normativas, con leyes. Con la empresa privada también. No, sí, pero tiene libertad en el mercado. Sí, pero tiene libertad en el mercado de resolucionar problemas inmediatos. No es lo mismo que un camión salga lleno de papa del Estado a Caracas y en el camino se les pichan los cauchos, por ejemplo, ¿no? Para solucionar esos problemas no tienen caja chica, no se tiene que pedir permiso a la Contraloría. Es un eje muy reglado, es muy rígido y tú no puedes competir con un sistema capitalista que te lleva ventaja en tecnología, te lleva ventaja en maniobra, te lleva ventaja incluso de disponibilidad de dinero funcionalmente. Entonces son elementos que no logran prácticamente solidificar un proceso productivo bien que en función del país fundamentalmente. Señor Giuseppe, tengo que hacer una pausa y me gustaría conversar con usted al regreso sobre el tema de Dollar Today. Lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro en los últimos días, que es necesario pues implementar además subastas en otro tipo de moneda. Lo dijo hace varios días atrás y quiero conversar con usted sobre ese y otros temas, por supuesto, en materia económica. Vamos a seguir al regreso conversando con Andrés Giuseppe, economista y experto petrolero. El otro cargo se lo debo para que no nos